Contado por el neuropediatra, episodio 37 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición más de nuestro podcast, video podcast contado por el neuropediatra. Ya sabéis que podéis verlo, escucharlo en nuestro canal de YouTube, @elneuropediatra, pero también en nuestra cuenta de Spotify, descargarlo, darle a guardar y todo eso. Y voy a hacer aquí el KitKat de publicidad, entre comillas, que es el 90% de los que veis nuestros vídeos en YouTube no sois suscriptores. ¿Por qué estáis ahí todavía esperando a darle al seguir y a suscribir para no perderos absolutamente nada? Tenemos el reto de llegar a los 200.000 suscriptores a final de año y por mi madre que lo conseguimos. Así que no lo olvidéis, me gusta, campanita, seguir para que no se pierdan. Y dicho esto, voy con una pregunta. ¿Tienes un hijo adolescente o preadolescente que te está generando 1001 quebraderos de cabeza? Pues esto es bastante más habitual de lo que te puedas imaginar. Evidentemente los adolescentes son un problema, un peñazo, porque están en pleno proceso de cambio, en pleno proceso de encontrar dónde están sus niveles de autocontrol, que de eso vamos a hablar mucho. Y cuando aparecen estas dudas, estos problemas, estos quebraderos de cabeza, pues las familias a veces no saben hacia dónde ir, no saben con quién consultar y nos podemos encontrar con diferentes caminos. A veces preguntan a conocidos, a veces vas directamente al pediatra o al médico de cabecera del chico cuando es más mayorcito, a veces van directamente a algún centro especializado a pedir una valoración de la situación de su hijo porque no va bien los estudios, porque hay problemas de conducta o de carácter o de socialización o de lo que sea. Y todas estas variaciones o variedades o variabilidad, mejor dicho, es algo que nos interesa mucho para entender cómo ayudar a esas familias a orientar mejor su situación y cómo son las diferentes situaciones que ellos se encuentran cuando dan estos pasos. ¿Cómo vamos a aclarar esto hoy? Pues hoy tenemos aquí a la doctora Ana Pérez Ballesta, que es médico de familia. Está haciendo mucho trabajo de divulgación en nuestras redes sociales, cada vez más necesario, no voy a decir que obligatorio, pero casi imprescindible que los profesionales sanitarios estemos en las redes sociales y en todos los canales que tenemos a nuestra disposición, porque hay mucho charlatán, hay mucho, en fin, vende humo y boca chancla en esto de los medios, que no sabe ni lo que dice, ni cómo lo dice, ni por qué lo dice y que lo único que quiere es o su minuto de gloria o tocarle la nariz a la gente o sacarle los cuartos. Así que para comparar estas diferentes opciones, situaciones, hablar de ellas y dar una perspectiva de cómo es la primera línea de la atención sanitaria pública en atención primaria, pues tenemos aquí a esta compañera que seguro que nos va a aclarar muchos de los pros, contras, dificultades o cosas que tenemos que tener claro o que vosotros tenéis que tener claro a la hora de abordar esto en vuestro día a día cuando necesites ayuda. Ana, muchas gracias por estar aquí. Es un tema complicado, pero que te encuentras en el día a día seguro, porque esto es el pan nuestro de cada día. Los vemos nosotros los niños con 13, 14, 15 años y más consultando por sus problemas de aprendizaje de conducta, consumo de sustancias, etcétera. Y evidentemente no vienen solos a la consulta, vienen habitualmente con los padres, aunque ya tengan más de 14 y demás, y muchas veces esos padres pues buscan ayuda, información y demás. Como te decía, muchas gracias por estar aquí, bienvenida, y creo que vamos a aportarle a una perspectiva que es muy interesante y muy necesaria para todas estas familias.
Muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, espero que podamos ahí arrojar un poquito de luz y ayudar en estas situaciones que a veces pues, pueden ser muy complicadas para toda la familia. Ana, ¿cuáles son las consultas sobre este tipo de circunstancias más habituales y que con más frecuencia se te dan en tu consulta, en tu centro de salud? Pues últimamente en este rango de edad lo que vemos con más frecuencia son problemas de sueño, insomnio y ansiedad y depresión, sobre todo ansiedad, pero bueno, muchas veces va mezclada, ¿no? Y la verdad que son cosas que si ya de por sí un adolescente que tiende a un poco a aislarse, ¿no? A no abrirse mucho con la familia, pues en el médico a veces muchísimo más. De hecho, los padres suelen, venga, pero cuéntale qué te pasa. Y no hay manera de sacarle 3 palabras. Nada, a mí no me pasa nada. Yo no sé para qué me traes, si es que tú estás loca, ¿qué ves? Entonces, pues es un trabajo doblemente difícil a veces para nosotros, pero eso es lo que más, a mí por lo menos en consulta es lo que yo más veo. Y en esas situaciones que, como bien dices, son complicadas porque, bueno, los pediatras tenemos niños pequeños que muchas veces no hablan y demás y tenemos que buscar, pero estos ya son gente mayor, entre comillas lo de mayor, que poder hablar sí podrían, pero que no están por la labor de contar un problema, explicarte a ti lo que le pasa, pues si la mayoría de las veces ni siquiera se lo han contado a los padres. ¿Cómo se manejan estas situaciones desde vuestra perspectiva, vuestra situación? Estas situaciones en las que los padres básicamente están preocupados por la conducta, el aprendizaje, por las relaciones sociales, por cualquiera de estas circunstancias, y van a pedir vuestra ayuda con el chico, o a veces incluso imagino que van sin el chico a contaros la situación, ¿no? Sí, a veces sí, pero bueno, lo primero que hay que intentar hacer, por supuesto, ver al paciente. Si en la primera visita, en esa primera consulta, vienen los padres sin él o sin ella, pues hablar con ellos, ¿no? De primera mano. E intentar llegar a ese punto de confianza. A veces cuesta más de una visita, ¿no? Que ya pues, te conozcan, que te vayan viendo un poco. Y muchas veces ayuda a empezar por los síntomas más físicos, que a ellos les suele resultar un poquito más fácil y pues suelen ser preguntas más de sí, no. Entonces, Duermes bien, comes bien, te duele la cabeza, cosas así de por Dios, como lo único que me ponga una cara de... Sí, más bien, bueno, una exploración física completa, ¿no? Porque nunca puede faltar, aunque tengamos un síntoma que pueda parecernos muy de la esfera de salud mental o un síntoma psicológico. Y bueno, pues en esa exploración pues ya vas rompiendo alguna barrera, ¿no? Y ya puedes ir preguntando, ¿duermes bien? Sí, no, muy ambiguo. Yo siempre les digo que me den más detalles, ¿no? ¿Cuántas horas duermes más o menos? Si te acuestas con el móvil, hay que indagar ya en algunas cositas y el comer bien más de lo mismo. Porque muchas veces detrás de esos problemas de insomnio a lo mejor pues hay un exceso de bebidas estimulantes, por ejemplo, y no son conscientes. Entonces, ellos muchas veces suelen colaborar. Cuando ya te lo traes un poquillo a tu terreno, los conoces y tal, ellos al final lo que quieren es encontrarse bien y no es complicado. Y los padres y los propios chicos en general demandan, o sea, buscan esa ayuda, ese contacto directo, cercano y más empático, o en la mayoría de los casos vienen pidiendo una valoración especializada, una valoración psicológica, psiquiátrica. ¿Cómo es lo que te encuentras tú y cómo es esto también en relación a los periodos de demora, ¿no? En lo que es la atención especializada en el sistema sanitario? Sí, a ver, es verdad que la mayoría de los adolescentes, como ellos mismos no están muy por la labor de ir al médico, a no ser que ya los padres lo vean muy, muy mal o una situación que verdaderamente les desborda y que no son capaces de gestionar, suelen acudir a nosotros como primera opción y demandan sobre todo tu opinión, ¿no? Un poco que les confirmes que todo está bien. Pero sí que es verdad que en el caso de derivaciones que hagan falta, por ejemplo, pues al psicólogo o al psiquiatra o a cualquier otro especialista hospitalario, pues ahora mismo los tiempos son complicados. Yo, por ejemplo, a la hora de derivar a cualquier paciente a psicología, faltan tantísimos profesionales que hay que explicarles a los pacientes que no van a obtener lo mejor de esa terapia porque no le van a poder ofrecer el seguimiento que necesitan, porque va a haber una demora de X meses que a lo mejor cuando te atiendan o el problema se ha resuelto o tú ya lo has abordado de otra manera
o has buscado ayuda por otro sitio, ¿no? A veces por la privada. Entonces, pues a día de hoy es verdad que la situación de la lista de espera y de la coordinación con otras especialidades es complicada y muchas veces pues nos dificulta mucho el trabajo y sobre todo la atención a los pacientes. ¿Suelen llegar lo más habitual como primera consulta o con alta frecuencia vienen ya con alguna valoración previa, algún diagnóstico o algún otro profesional que lo haya valorado primero? En el caso de los adolescentes suelen venir como primera consulta, pero es verdad que si, lo que te comentaba, ¿no? Si se demora un poquito la derivación o la atención, algunos vienen ya con alguna valoración, pero es más raro. En adolescentes suele ser algo más raro, a no ser que sea pues un problema digestivo que lleva mucho tiempo, que ya has hecho un estudio, que no tal, pues a lo mejor sí que te viene luego a mitad del proceso diagnóstico, pues mira, ya he ido a este sitio y ya me han dicho esto y esto. Comentabas antes lo de llevártelo a tu terreno y que después se abren, que yo la experiencia que tengo es que realmente los chicos están por la labor de colaborar, lo que pasa es que tienen vergüenza, no están acostumbrados, no te conocen, no saben muchas veces qué esperar de la persona a la que lo han llevado. Pero sí que me llama mucho la atención, no sé si te pasa lo mismo, imagino que sí, que empiezas a preguntarle y te van respondiendo y los padres lo miran así como dice, y te miran y te dicen, a mí nunca me contesta, a mí no me dice, a mí no me... y yo siempre digo a los padres que normalmente hay dos factores importantes en eso, que es con qué cosas le has preguntado y si le preguntas cosas sobre sus cuestiones privadas, entre comillas, dificultades y demás, hasta qué punto están acostumbrados ellos también a compartir con sus hijos ese tipo de circunstancias. Pues muchas veces los hijos no hacen lo que no están acostumbrados a ver en sus padres. Imagino que esto es el día a día también de la consulta, ¿no? Que muchas veces los padres se sorprenden de que los chicos allí a la primera de cambio, entre comillas, o a la segunda tal, te cuenten cosas que a ellos ni siquiera les han verbalizado previamente, ¿no? Sí, eso es muy frecuente, la verdad. O cuando empiezas a preguntar por hábitos, ¿fumas o vapeas? Y a veces hacen así como diciendo, "Ugh", que está mi padre aquí detrás, ¿no? Y bueno, pues el tema del sueño también es muy frecuente porque los padres se piensan, ellos se meten a la habitación, ¿no? Y nunca sabes, pero sí es frecuente que los padres a lo mejor no tengan toda la información, pero es lo que dices, es que si tú no estás acostumbrado a compartir ese tipo de cosas en casa o tú mismo como padre no lo haces y ellos no te han visto hacerlo, pues es normal que ellos también, si ya de por sí están en una época de autoaislamiento, autoconocimiento y de pasar mucho tiempo a solas, pues más todavía, ¿no? Si eso no lo has trabajado desde pequeñito. Mira, te voy a abrir un melón complicado, que es el tema de la colaboración público-privada. Esto parece ya de empresa, ¿no? Pero va muy en serio. Porque yo que trabajo en la medicina privada, que trabajo también en la sanidad pública, me encuentro a veces en unas situaciones que me parecen súper absurdas, ¿no? Una, por ejemplo, que me ha pasado recientemente, que no ha sido con atención primaria, ha sido con atención especializada, es que le hayan dicho a una familia en psiquiatría, en salud mental, que no le pueden, que no le van a recetar el Abilify porque eso no lo hace la Seguridad Social. Y la madre me dice, ¿no hay otra cosa que me puedas mandar que esté financiado? Digo, mira, no, perdona. No sé si te han explicado mal, lo has entendido mal, lo han hecho aposta, sí, pero evidentemente un aripiprazol es algo que se puede recetar y está financiado. Esto que parece una anécdota, nos pasa muchísimo, ya no solo con las recetas, que bueno, una cuestión a veces un poco peliaguda, ¿no? Porque con el cartelito este de no se recetan cosas de la sanidad, medicamentos prescritos por la sanidad privada, y yo siempre digo a los padres que el tema no es en sí una receta sí, una receta no, ¿no? Sino que tú vas a contarle algo a tu médico de cabecera, a tu pediatra, con un informe, con un diagnóstico, con un tratamiento, etcétera. Y la receta no será sí o no porque sea público o privada, ¿no? Será si sí o no yo estoy de acuerdo con un diagnóstico, con un tratamiento, tal. Y si no lo estoy, ¿qué alternativa doy? Pero en el sistema sanitario, yo he trabajado aquí en Andalucía, en el sistema sanitario está muy talibanizado. Aquí o eres del sistema sanitario público, parece que eres un hereje traidor y un vendepatrias. Esto, ¿cómo se está dando dentro de otras comunidades? ¿Cómo lo vivís en el día a día? Que al final estáis en una situación muy complicada en los centros de salud. Pues nosotros es verdad que en Murcia
Sí, no llevamos tanto control estricto, sí que se va regulando y se va vigilando un poco, ¿no? Pero sí que tenemos la opción de cuando hacemos una receta, marcar si esa receta proviene de nuestra consulta, de consulta de un especialista hospitalario o si viene de medicina privada. Sí que tenemos la opción Me de... parece muy interesante eso. Aquí en Andalucía no existe esta opción. Pues a la hora de hacer una receta electrónica, nosotros sí tenemos la opción de marcar de dónde proviene esa prescripción. Y Para que el cargo, evidentemente, que al final lo que le interesa al sistema, ¿no? El coste, pues se pueda, tenga una cierta trazabilidad, ¿eh? Ujú. Y bueno, yo en cualquier caso, si son cosas que el paciente necesita por X, un antibiótico que te ha prescrito el dentista o un fármaco de salud mental que a lo mejor pues estás yendo a un psiquiatra privado, pues yo entiendo que esas cosas tú las necesitas y si estoy de acuerdo con la prescripción, se indica, se marca y no hay más problema. No sé cómo estarán en otras comunidades autónomas, Oye, pero pues los que nos escuchen por aquí, apuntad, porque esto que parece una tontería, entre comillas, es una solución razonablemente sencilla y lógica que hace que no haya que venderle a los compañeros de la pública que los de la privada somos unos herejes que nos vendemos a los laboratorios y que le mandamos las cosas a la gente, nada más que por gastar, ¿no? Y bueno, pues eso siempre y cuando el profesional esté de acuerdo con la prescripción se puede indicar. Y luego, ¿qué otra cosa me habías preguntado? El tema de cómo favorecer lo que es la coordinación o la puesta en común, porque claro, todavía no tenemos, lo diré, historia clínica unificada y demás, eh, pero cómo facilitar esa coordinación o esa colaboración, que al fin y al cabo, como decíamos, y esto de la receta que me ha parecido muy, muy funcional y muy práctico, ¿no? ¿De qué manera esa comunicación, esa colaboración podría hacerse de una forma más eficiente para no evitar, o sea, para evitar estas disquisiciones filosóficas? Pues en Murcia ahora mismo funcionamos mucho con interconsulta no presencial para algunas cosas. Salud mental, por ejemplo, funciona muy bien y neurología también. Otras van más sobrecargadas como derma, por ejemplo, o cardio. Pero yo creo que lo fundamental para que haya una buena coordinación es que haya comunicación. Si no hay comunicación es imposible. Entonces, que de vez en cuando se hagan, pues yo qué sé, reuniones o que vengan, a veces vienen algunos compañeros del hospital o jefe de servicio o un encargado que designan ahí en el servicio para contarnos un poquito cómo podríamos mejorar tanto nuestras derivaciones como su atención a la hora, pues, no sé, de hacer informes, de hacer indicaciones, de pedir pruebas, de hacer recetas. Y yo creo que es todo cuestión de comunicación. También es verdad que ahora mismo la atención primaria está sobrecargada por la demanda. La demanda de atención, me pongo malo, quiero que me vean ya, y es muy difícil la consulta programada de las cosas más crónicas y hay muy poquito tiempo a día de hoy. Y cada vez, claro, cada especialidad al final se organiza como puede y cada uno tiene un protocolo diferente, que también llevamos 200 protocolos de derivación distintos en la cabeza y a veces puede ser muy complejo, pero es que sin que haya comunicación es imposible. Perfecto. Creo que tenemos mucho que hacer, pero creo que hay gente que tiene las ganas muy desarrolladas de conseguir que esto funcione, así que a ver si lo conseguimos. Otros temas. Tú me has hablado de los problemas de sueño que son bastante frecuentes y consultas. Esto evidentemente es algo que vemos muy en el día a día. Y te pregunto yo tres cosas más. Alimentación, pantallas, juego, en lo que se refiere a puestas online, etcétera, y sustancias. Estas cuatro cosas. Eh, ¿Qué papel juegan? ¿Con qué frecuencia te lo encuentras? ¿Cómo es un problema de gordo en el día a día de tu consulta? Es un problema súper importante, tanto en adolescentes como en adultos, como en niños pequeños. Y no sabría decirte cuál de ellos tiene más peso, pero una vez que se rompe o se trastoca uno, es frecuente que los demás vayan también a remolque. Igual que si empiezas a mejorar uno, es normal que con el tiempo vayan mejorando los demás. Vamos, el tema pantallas, juego, dopamina, recompensas rápidas, respuestas rápidas para todo, la paciencia, ahí está todo, tenemos ahora mismo una pandemia de eso en todo, toda la sociedad en general. Y
¿Los padres los ves conscientes de la dificultad o del riesgo que se tienen estas situaciones? ¿Qué tipo de consejos son los primeros que les das a la hora de abordar estas dificultades? Porque muchas veces no sé si quieren descargar sus dificultades en el sistema o realmente es que se encuentran tan desbordados por la situación social que hoy en día que no dan abasto para estar pendientes de la forma o en el tiempo que necesitarían sus hijos, ¿no? Pues sí, últimamente, perdóname. No te preocupes, tengo un gatito y me encantan los perros, así que esto no lo vamos ni a cortar, porque que haya animales en la producción me encanta. Bueno, pues sí, ahora mismo muchos padres sí que se ven absolutamente desbordados por el tema porque al final es algo muy difícil de controlar. Si tu hijo tiene un móvil que es propio, que es suyo, o se lo quitas directamente, que te va a costar un problema, o intentas ponerle un poco límites, ¿no? Yo creo que lo que hay que trabajar aquí son los límites y no imponerlos, sino hablar con ellos y llegar a unos acuerdos para que haya un uso lo más correcto posible o lo más saludable posible. Unas horas, ¿no? Unos tiempos, no sé. Y bueno, por supuesto, a la hora del juego y todo esto, pues sí se convierte en un verdadero problema, pues consultar lo antes posible, antes de que vaya más, porque al final es una adicción como a otra cualquiera, a otras sustancias, y hay que tratarlo como tal. Y sobre estos temas digamos, tenéis apoyo, formación, asesoramiento, o esto lo tenéis que buscar por vuestra cuenta. Pues son temas complicados, frecuentes vamos, intensos de gestionar, pero claro, dentro de lo que es una consulta de AP de primaria de medicina de familia, ¿la administración o el sistema tiene claro que esto es relevante o la cronicidad gana frente a todo esto? La cronicidad gana bastante frente a la cronicidad y la demanda ganan bastante frente a todo esto. Sí que en algunos servicios, pues como en los servicios de salud mental, sí que están mucho más concienciados con el tema. Nos pueden dar alguna sesión puntual, pero formación como tal, reglada de esto, yo creo que, vamos, por lo menos en el servicio murciano, yo no la he visto. Es súper necesaria, igual que ahora mismo formación sobre suplementación, porque quién no se está tomando cualquier suplemento de vitaminas para cualquier cosa y qué paciente no te pregunta, ¿y no me puedo tomar unas vitaminas para esto? Y la aguanta que ahora lo lleva todo, me va a sentar bien. Efectivamente. Entonces creo que son problemas pues, que están surgiendo en los últimos años y hace falta actualizarse y ya no que corra a cuenta del profesional y de su tiempo libre, sino que haya formaciones pautadas y establecidas y con su guión para que todos recibamos lo mismo. Sí, que sea un poco más estratégico. Sí. En las redes sociales, hablando de desinformación, divulgación, etcétera, vemos barbaridades tras barbaridades. A mí me hace mucha gracia porque veo aquí en las redes, ¿no? Farmacia enfurecida, además, que me hacen una gracia enorme todas las cosas que vemos, ¿no? Dice, el agua no hidrata. En fin, una serie de estupideces. La fruta no es sana, en fin. ¿Cuáles son las cosas que más te han llamado la atención si es que te llegan, que te pueden preguntar los padres o a veces los propios chavales sobre estos temas, ¿no? Los mitos, los bulos, las cosas raras que vemos, suplementos proteicos, también gimnasios, etcétera, que también está muy de moda últimamente? Pues hay de todo. A mí uno de los que más me llamó la atención fue, hice un vídeo con el tema del alcohol, ¿vale? Que ninguna dosis de alcohol la dosis segura de alcohol es 0 y que en los guisos no se evapora del todo y que no está recomendado ni en niños ni en embarazadas, por todo el tema del neurodesarrollo y demás. Y se me echó una cantidad de gente encima que decía, pero por Dios, no entiendo nada. Y es un poco todo ese bucle de desinformación y de costumbres, está todo un poco mezclado, ¿no? Los mitos con las costumbres de toda la vida y luego con los nuevos gurús estos que desinforman, como dice nuestro compañero de Farmacia Enfurecida, que yo también soy súper fan. Sí. La medicina ancestral, vi el otro día, ¿no? Te dice, si no lleva camiseta, te habla muy profundamente y es como muy intenso y seguro de sí mismo, ese te va a vender un curso, seguro. Y bueno, pues yo aquí sí que intentaría recomendarle siempre a la gente que no se crean todo lo que ven en redes
y que tengan como un pequeño checklist de qué tengo que buscar en un profesional que me está hablando de algo de salud para validar o para confiar en lo que dice, ¿no? Por supuesto que haya algún tipo de titulación sanitaria detrás de lo que te está contando y que sea de su ámbito, más o menos. Aunque eso no garantiza que diga tonterías, que los hay también. Efectivamente. Que luego lo típico, ¿no? Se ha visto un estudio que ver esos estudios realmente en cuántas personas son, si es un estudio hecho en animales o en humanos, a la hora de medicación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues que tenga cierto sentido común. Si es algo milagroso o es algo en cualquiera de los dos extremos, duda o por lo menos investiga, ¿no? Antes de creértelo o de comprarte cualquier cosa. Y bueno, pues por supuesto preguntarlo. Luego, ¿no? También siempre puedes preguntar a tu médico, consúltalo, aunque hoy en día en la tele, cada vez que sale un medicamento o lo que sea, de consulta a tu farmacéutico, muy bien, pero también a tu médico, en fin. Lo del alcohol me toca mucho la fibra porque en alguna ocasión hemos tenido que hacer alguna publicación en redes y también nos han pedido información en los medios de comunicación a cuenta de una publicación, no sé, creo que fue un libro que se decía una copa de alcohol, o sea, algo que defendía la seguridad del consumo de alcohol, ¿no? Entonces, te encuentras cada estúpido diciendo estupideces que como hoy en día es gratis, pues bueno, en fin. Una pregunta. ¿Dónde les recomendaríamos a los padres y a los propios pacientes en general buscar información sobre salud que fuera fiable más allá de lo que son los profesionales que estamos en redes sociales y demás para una orientación que no les vuelva loco? Información general que a los pacientes les pueda ser de utilidad sobre problemas de salud. Pues, hombre, yo sobre todo guías de práctica clínica, que son las guías al final que usamos nosotros, que aunque pueda ser a veces un poco más técnica de lo habitual, pues siempre puedes buscar información y si tienes dudas, preguntar a tu médico con la guía en la mano, ¿no? Por ejemplo. Y páginas oficiales de organismos oficiales, tu médico también te puede recomendar webs y recursos para pacientes. Muchas veces yo, por ejemplo, cuando viene un paciente pues, con un síncope, pues le doy sus recursos donde pueden revisar. Cuando tienen alergias alimentarias, hay páginas creadas por los organismos oficiales y por médicos o por asociaciones para pacientes con información súper fiable. Y muchas veces, que no quiero dejar de lado a las propias sociedades científicas en las que estamos todos, ¿no? Y que a veces no somos conscientes como pacientes, ¿no? De que si va a la Asociación Española de Pediatría va a haber un montón de información para los padres, para los propios pacientes cuando son mayorcitos, y esto lo hay en casi todas las sociedades científicas, ¿no? O sea que si buscáis la Sociedad Española de X y es algo no pseudoterapia, pues es habitual que encontréis una zona de recursos y hay algunos muy potentes como la Sociedad Española de Neurología, ¿no? En fin, o la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria, SEPEAS, que también es muy potente, donde hay información rigurosamente fiable, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte? Yo te conozco, te hemos localizado, tenemos todas tus redes y demás, pero no solo para padres en sí, que hemos hablado de preadolescentes, adolescentes y demás, sino a todos aquellos adultos que hoy en día nos siguen a nosotros y que también quieren información sobre su situación de salud, que no tenga nada y no tiene por qué tener nada que ver con salud mental, etcétera, que buscan información sanitaria, de profesional, de calidad, certera, etcétera. ¿Dónde te localizan? Pues me localizan principalmente en Instagram, en mi cuenta Ana mi doctora. Y bueno, estuve unos meses trabajando en la privada aquí en Murcia, pero ahora mismo estoy solamente en la pública, en el centro de salud, porque era demasiado trabajo, llevaba las dos cosas para adelante y bueno, las tres con Instagram y que es como otro trabajo, entonces me quedé con la pública. Bueno, chicos, no solo hay que estar en la sanidad privada para divulgar, en la sanidad pública es igual o tan útil y eficaz y potente como en la otra, y creo que cada vez más profesionales de todos los ámbitos nos tenemos que dedicar a esto. Como decía, es casi un trabajo. Bueno, yo me lo tomo así cuando lo hago.
porque realmente para hacerlo bien hay que tomárselo un poco en serio, aunque no lo estemos aquí, digamos, en un tono distendido más, pero hay que hacer las cosas bien. Así que ya sabéis, @AnaMiDoctora en Instagram, y ahí también vais a tener mucha información, no solo de ella, sino de muchos ecosistemas sanitarios que creo que os va a ser de interés. Antes de terminar, hay una serie de preguntas que le hacemos a todos los que pasan por aquí para tener una idea de algunos curiosidades, gustos, etcétera, que se responden de forma muy sencilla con una palabra y un porqué. ¿Café o té? Café, sin duda. ¿Por qué? ¿Qué te hace? ¿Te despierta? ¿Te espabila? ¿Te mejora la concentración? Por las mañanas me espabila y me mejora la concentración, pero además es que me gusta y tiene muchísimos beneficios. El otro día, de hecho, di una charla en una cafetería aquí en Murcia sobre los beneficios del café, que parecen infinitos. Me dijo un asistente, dice, oh, pues yo ya con esto soy inmortal. Oye, ¿eso está grabado? ¿Perdón? ¿Eso está grabado? No, no se grabó. Fue... Oye, pues eso me gusta. Eso tendremos, te invitaré a hacerlo algún día. Eso me ha gustado eso. ¿Mar o montaña? Difícil. Creo que me quedo con la montaña. Porque aquí en Murcia hace mucho calor y el mar al final lo relaciono con el verano, aunque en invierno también se está muy a gustito en la playa, pero soy más de montaña. Yo hice mi Erasmus en Noruega y esa sensación de la montaña, de estar ahí con el frío fuera y tu calentito dentro, me encanta. ¿Lectura o deporte? Deporte. Tuve una época de mi vida que fui muy lectora en mi adolescencia. Ahora es verdad que tengo menos tiempo para leer. Sigo estudiando y al final el tiempo de leer es para estudiar prácticamente. Pero el deporte me ha ayudado muchísimo en mi vida. Yo estoy operada de la rodilla, tengo un problemilla lumbar también. Y cuando empecé a hacer deporte de forma regular se me quitó el dolor. Así que deporte sin duda. ¿Marchas, carrera? ¿Qué haces? Hago entrenamiento de fuerza. Bien. Combino con cardio, ¿no? Pues caminar o alguna otra actividad, pero sobre todo en el gimnasio entrenamiento de fuerza. Me gusta entrenar también la potencia de vez en cuando para no perder ahí pues capacidad, ¿no? Al final de hacer cosas en el día a día, pero sobre todo fuerza. ¿Comida favorita? Una pizza bien hecha. ¿De qué? ¿Con qué? Mientras lleve queso, lo demás me da igual. ¿Anécdota más divertida en familia? ¿O la última que recuerdes? Pues anécdota, es que con el doctor Felices no se pierde uno nada. A eso se llama así, ¿no? Con ese apellido. Sí, mi marido, para los que no lo sepan, también divulga en redes y También lo hemos entrevistado aquí, sí. también ha estado aquí y en cada viaje tenemos una diferente. No se le pierde una. Una sí que recuerdo últimamente, se puso a trabajar con el ordenador en un embarque de un vuelo y le digo, bueno, estás pendiente de la cola, ¿no? A mí me encanta entrar de las primeras. Y, sí, pasa, ya ahora subo, ahora voy. Digo, bueno, pues nada, y me subo al avión. Last call, Mr. Felices. Y cuando veo que están cerrando, digo, espera, que mi marido no está, que está todavía abajo. Y por poco no lo dejan entrar al avión. Ay. Me suena esto porque a mi mujer también le ha pasado eso. Pero bueno. Estando sentada allí, pensando, no sé en qué estaba pensando, de repente, last call, doctora Mauricio. Oye, ¿dónde está? En fin, las cosas de la cabeza que tenemos. Oye, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por demostrar la utilidad de los aspectos relacionados con la divulgación en medicina de familia, independientemente de que seamos centro público, centro privado, profesional de un tipo que de otro. Todos tenemos la misma finalidad, al fin y al cabo, que es ayudar y colaborar en la mejora de la salud del paciente. Así que muchas gracias por tu tiempo y aquí estamos para lo que haga falta en @elneuropediatra. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Manuel, un abrazo. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad?
Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast, o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.